vamos ya. Ahí ya te están viendo. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola a todos, bien aquí esperando como siempre, que me des el ya. Jo, es que esto de Zoom, hasta que se coloca y tal, me cuesta un poquito, perdóname. Pero bueno, ya está, perfecto, No, yo perfecto. también tardé mucho en cogerle la mano, pero ahora como churros. Madre mía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Laura? ¿Cómo va Muy todo? bien, aquí preparando clases nuevas, bien, bien, Todo bien, trabajando ¿no? como siempre. Además, el próximo día, el día 6, ¿verdad? O sea, en una semana tenéis la presentación. Justo una semana presentamos nuestras próximas actividades que esperamos que os gusten, porque todos hemos trabajado mucho y además ofrecemos una conferencia. O Qué sea bueno. que, Tanto qué presencial bien, como telemática, ¿no? O sea, presencial y sí. también telemática. Sí, nosotros ya visto todo lo que hemos vivido en los meses pasados, hemos optado porque mientras podamos haremos todo presencial y además ofrecerlo en modo online, en modo telemático, para todas aquellas personas que nos han seguido durante todos esos meses, pues no los vamos a dejar abandonados ahora. No, claro, O claro, por sea favor. que damos la posibilidad de conectarse con nosotros y de que, bueno, de que compartáis con nosotros conferencias, cursos o lo que venga. Pues vamos a hablar, si te parece, vamos a entrar en materia, en harina. Es que a mí este sitio me fascina, esto me fascina, de verdad. Yo Y a mí. este orbe, los inicios, la antesala casi, ¿no? Por así decirlo. ¿De qué vamos a hablar? Pues hoy vamos a hablar de un lugar poco conocido, un yacimiento que está situado, para los que no podéis ver el mapa, está situado en el delta del Nilo, aproximadamente a unos 120 kilómetros al norte del Cairo. Se llama Tel el Farja o Tel el Farcha, también lo podéis encontrar de las dos maneras. Tiene una historia bastante interesante. Una concesión, una expedición italiana ya por 1987 hizo todo un estudio de unas 100 hectáreas precisamente en esa zona, está situada, como digo, en el delta oriental, y se localizaron cerca de 30 yacimientos. Para que tengáis una idea, localizar yacimientos en el delta es sumamente complicado. Primero porque han desaparecido muchos, la capa freática los ha invadido, pero sobre todo por la gran cantidad de cultivos que hay. Entonces, cada vez que se excava, pues hay que estar llegando a acuerdos con los agricultores para los terrenos, etcétera, ¿no? Pero sobre todo hay una gran cantidad de yacimientos de los primeros periodos de la historia de Egipto. Y entonces después la misión italiana tuvo que abandonar el tema y allá por 1998 una misión polaca del Polish Archaeological Expedition to the Eastern Nile Delta, que aquí os he puesto una fotografía para que a mí me gusta ponerles caras a los arqueólogos, comenzaron a trabajar allí en Tel el Farcha y empezaron a excavar y empezaron a encontrar cosas. Aquí os he traído un mapa que, para quienes no lo podéis ver, es una zona que tiene aproximadamente 4 hectáreas en general todo esto, pero está dividida, la excavación está dividida en 3 zonas: la zona oriental, la zona central y la zona occidental. Ellos la llaman COM, que es algo así como zona, como hotel, como no sabría decirlo, de eso voy a explicarlo muy bien. Y han excavado exactamente estos 3 sectores de los que están saliendo maravillas. Os voy a mostrar alguna Es cosita. impresionante, ¿eh? Yo me he quedado alucinado cuando me has pasado previamente las imágenes. Bien, aquí pongo 2 imágenes de las excavaciones en las que empezamos, que se empiezan a ver muros. No podemos esperar grandes excavaciones, como os decía antes, porque aquí hay mucho nivel de destrucción. Aparecen los muros aproximadamente a unos 4, 5, a veces 6 metros de profundidad, pero sí se empiezan a encontrar unos primeros asentamientos de allá por el 3600 o 3300 antes de Cristo. Para quienes estén viendo el vídeo os he puesto unas notas por si queréis apuntar. De esa época empiezan a aparecer grandes estructuras domésticas, las podemos ver aquí en la imagen izquierda, algunos muros se entrecruzan, pero lo que sí se ha podido ver que había por lo menos un gran edificio comercial con algo que parecía tener tiendas o algún lugar relacionado con el comercio en los alrededores. De hecho, estudiando lo que se ha encontrado, que ahora vamos a ver algunas cosas, Sí. se ve el nivel importante de comercio que había en la zona. Después, el periodo de Nagada va a tener también bastante importancia en esta época y sobre todo, digamos que quizás lo más
el culmen, lo más importante va a ser durante la dinastía 0 y 1. Fijaros en el ámbito de tiempo, en el tiempo en el que nos estamos moviendo. Estamos entre el 3200 y el 2950 a.C., es decir, cuando están realmente las primeras dos dinastías de Egipto. Que digamos, Laura, perdóname, digamos que Dime. es de lo que menos se conoce realmente, porque cuanto más atrás te vas, Claro. menos conoces. Y además de ese periodo, por supuesto que no tenemos muchas edificaciones. Lo que tenemos son los grandes enterramientos de Abidos o de Saqqara o de otros sitios, pero no tenemos zonas, digamos, de habitado, que aquí, sin embargo, están apareciendo algunas. Después parece que hubo una especie de decaimiento y una especie de auge otra vez en la dinastía cuarta. Como veis, aquí en la zona participa muchísima gente del pueblo, no solamente participan hombres, sino también mujeres en la excavación, me refiero a los egipcios. Sí. Voy a seguir pasando cosas. Sí. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Bueno, pues como os comentaba, vamos a ver muros muy grandes, todos de adobe. Como sabéis, el adobe es el ladrillo sin coser, solamente de barro. Y aquí va a aparecer una mastaba muy grande que está en la zona, es el lado oriental, y que está considerada la mastaba más antigua que se ha encontrado de Egipto. Ya sabéis que en Egipto, como todos los días aparece algo, esto hay que tomarlo entre pinzas, ¿no? Entre comillas, como se dice, ¿no? Pero bueno, que tengamos una idea de la antigüedad que tiene esta mastaba. Y luego se van a encontrar, justo muy cerca de la mastaba, como se puede ver en la foto, una serie de enterramientos característicos de las primeras épocas. Fijaros, por ejemplo, luego creo que os he traído una foto más grande. Tenemos aquí es un enterramiento solo, con dos excavaciones, una cuadrangular, la otra rectangular. En la rectangular se encuentra el esqueleto del individuo colocado en posición fetal, y en el cuadrangular, que está situado a sus pies, es donde característicamente se situaba su ajuar. Aquí van a aparecer unos ajuares bastante ricos, pero sobre todo en cerámica. Helos aquí. Aquí tenemos otro enterramiento que es igual al que veíamos antes. En este caso, el ajuar va a estar situado a la cabeza, pero en otro lugar, en otro hueco. Si tenéis un poco en mente las tumbas que aparecían en Abidos, son tumbas reales, pero también hay tumbas subsidiarias alrededor. En muchas de ellas hay tumbas pequeñitas en las que se ve el difunto y la cerámica o su pequeño ajuar. El ajuar casi siempre es de cerámica. Como ya hemos comentado en otras ocasiones, la cerámica es fundamental para datar un yacimiento, y además hay unos estudios impresionantes de tipologías, de tiempos, de calidades, de barros. O sea, hay muchísima... Perdón, chicos, hoy estoy un poco afónica. Nada, no te preocupes. Muchísimas diferentes tipos de cerámica, como los vemos aquí. A la derecha os he puesto una imagen de uno de los especialistas egipcios. Hay muchos egipcios que se han dedicado no solamente al estudio de la cerámica, sino a recomponerlas, porque la cerámica no siempre aparece entera. A veces aparece pues rota, partida, en muchos trozos, y hay auténticos especialistas que con mucha paciencia, de niños deben haber hecho muchos, ¿cómo se llaman? Puzzles, ¿no? O puzzles, para recomponer bien las cerámicas. Bueno, pues a la izquierda, como decía, tenéis la tumba con alguna de estos grandes cántaros, y a la derecha vemos algunos ya montados, generalmente reconstruidos. Se ve en un rinconcito una especie de intento de recomposición de otros, ¿no? A mí es que esto me fascina. Bien, y en esta foto claramente se ven el ajuar de una tumba. Así, a la izquierda... perdóname, sí. Laura, así aparece el yacimiento. Vamos ahí Así. poquito a poquito, sin cargarnos con un pico nada, ahí muy suave, y así encontramos esas cerámicas maravillosas que luego vemos en los museos. Imaginémonos que durante el entierro se colocan, cuando son, por ejemplo, platos o cuencos, generalmente se ponen unos encima de otro. En esta fotografía se puede ver. Cuando son altos se colocan uno al lado del otro, y cuando son redonditos, como los vemos aquí, muy esféricos, a la derecha seguramente contuvieron algún tipo de líquido, están recubiertos, o sea, están sujetos literalmente por la tierra. Entonces ahora pongámonos en el lugar de un arqueólogo que encuentra esto, y poquito a poquito
con esos pincelitos con los que vemos siempre, sobre todo al doctor Hawass, van sacando poco a poco la tierra hasta que se recuperan las piezas. Trabajando con mucho cuidado, la pieza se puede encontrar casi entera. No siempre, pero sí se pueden recuperar los trozos. Y entonces aquí vamos a ver que hay elementos como los primeros vasos tinitas de los que vemos en todos los museos, estos que son alargados, esféricos, con una boca en la parte superior, aquí lo tenemos en la imagen, de varios tamaños, pero después tenemos cuencos y otros vasos mucho más pequeñitos, cada uno para el tipo de contenido que tuviera, ¿no? Y para que nos hagamos una idea del tamaño, qué mejor que una muestra como estas dos imágenes. A la izquierda tenemos una arqueóloga sentada en el suelo al lado de uno de estos cántaros redonditos que veíamos antes, pero que como vemos son bastante grandes. Pueden tener entre 60, 70, a veces 80 centímetros de altura y en consecuencia de circunferencia. Y a la derecha os he puesto dos arqueólogos que amablemente nos están mostrando este otro tipo de vaso que lo habéis visto muchas veces, es alargado, tiene unos 70-80 centímetros de altura, a veces más, y terminan como en una punta. Se ha dicho que esto era porque se clavaban así en la arena, pero la verdad es que en muchos yacimientos egipcios encontramos los pies, los pedestales sobre los que se colocaban estos grandes cántaros. ¿Quieres preguntarme algo? Porque veo que estabas gesticulando. Sí, estoy viendo sí, aquí en una ventanita. sí, sí. Claro, tengo dudas en algunas cuestiones. Seguro que ahora le vas a contar, pero ¿qué contenían? Me llama muchísimo la atención este tipo de cerámicas alargadas. En concreto, estas que contenían. ¿Se sabe qué contenían? Bueno, confieso que no me he leído todo el estudio que se ha hecho de los contenidos. El equipo polaco que trabaja allí es un equipo multidisciplinario y por lo tanto se está estudiando absolutamente de todo. Pero lo que nos vamos a encontrar van a ser, sobre todo en estos que son más bien alargados, restos quizás de aceite, restos quizás de vino, es decir, líquidos. Y sin embargo, en los que son más anchos, pocos restos se pueden encontrar, no siempre, pero lo que generalmente en este tipo de yacimientos vamos a ver restos de cereales, restos de algún alimento desecado que se contenga dentro, un poco variado, pero es decir, son los alimentos que comían los egipcios. Paso. A estas, como me gustan estas, siempre las pongo. Aquí tenemos dos especialistas literalmente juntando rompecabezas. Fijaros el estado, y si no os lo describo, el estado en el que viene en un cántaro, imaginad que tenéis un gran vaso de cerámica entre las manos, lo estampáis contra el suelo y se hace añicos. Bueno, pues los egipcios recuperan todos estos, los arqueólogos recuperan todos estos añicos, estos trozos de la excavación, se la entregan a estos especialistas que pacientemente los van recuperando y la verdad es que hacen milagros, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Y además, en lo que sería el Congo occidental, es decir, el yacimiento, la parte occidental, han aparecido en el medio de toda la excavación algunos pequeños cántaros, porque lo que estamos viendo aquí a la izquierda, este gran círculo, es un cántaro que en su interior contiene pequeños vasos, tanto de cerámica como de piedra, preparados como una ofrenda. Por eso se ha pensado que estos espacios, que concretamente eran bastante grandes, podrían ser algún tipo ritual, algún tipo de templo o algo de eso. Para que nos hiciéramos un poco una idea de los tamaños, os he traído aquí el especialista que está midiendo con un calibre uno de los cántaros y además esto sirve para ver cómo se conservan y cómo trabajan los arqueólogos. Una cajita por cada uno con su ficha. Así de paso vemos un poco cómo trabajan. Y además, qué mejor idea para tener como el tamaño que una mano muy grande que los sujeta. Aquí tenemos dos cerámicas bastante diferentes, pero fijaros que es una arcilla, posiblemente es arcilla margosa, la arcilla que viene del Nilo, pero que a pesar de la antigüedad que tienen estas piezas, ya las vemos decoradas. Fijaros, en la de la izquierda, para quien no lo esté viendo, estamos viendo una cerámica casi de forma globular, con un collar en la parte superior, pero que está decorada con una serie de líneas
como si quisieran formar la decoración de una planta. Qué mejor que la vegetación para tener las primeras decoraciones que veamos, ¿no? En cambio, la siguiente es una forma ya un poquito más alargada, tiene inclusive dos pequeñas asas, dos protuberancias muy pequeñas a los lados, pero están perforadas. Eso quiere decir que lo más probable es que este cantarito en algún momento haya estado colgado por una cuerda o algo de eso. Y la decoración principal es como imaginaros una tela que se va frunciendo, que se va, para los hombres es como si cuando se cierra un pantalón que tiene una tira, que se arruga todo. Bueno, pues ese tipo ondulado de decoración. Son muy bonitas. Bueno, a mí me gustan. Y he hablado antes de vasos de piedra. Bueno, pues sabemos que los egipcios siempre fabricaron vasos de piedra, pero sobre todo en las primeras dinastías. Recordad lo que hablábamos el otro día de la tumba sur de Saqqara o inclusive de los ajuares de las tumbas de Abidos. Bueno, pues aquí vamos a tener unos pequeños vasos y unos cuencos realizados en piedra, y digo pequeños porque algunos tienen 3 centímetros de alto, es decir, que son realmente muy chiquitos, y con piedras de todos los colores. Hay que tener en cuenta que Egipto es una tierra riquísima en distintos tipos de piedras y que los egipcios además no tiraban nada y aprovechaban todos los trocitos. Bueno, esto es impresionante, Laura. Perdóname, es que yo estas imágenes que he visto son impresionantes. Los oyentes que escuchen el podcast, por favor que lo busquen. Pondremos en la web alguna cosita, pero por favor, es que es increíble esto. Ya puedes proseguir, perdóname, pero... No, nada. Que es apasionante. Vamos a ver, a la izquierda tenéis una imagen de 2 vasos. Como veis, el tamaño de los vasos, sobre todo en el pequeño, se ve que en el de abajo, perdón, no es muy grande porque vemos la mano del arqueólogo que lo está, creo que es una mujer por las uñas largas, la arqueóloga que lo está sujetando en este momento. Bien, estos vasos de forma globular y con collar en la parte superior, también no vemos lo que sería la panza, pero está decorada con como agujeritos, pequeños agujeritos. Contenían otros de estos tesorillos de ofrenda de los que mencionaba antes, pero estos han sido totalmente fuera de lo normal. En la imagen de la derecha vemos una gran cantidad de figurillas, no me acuerdo realmente qué número han salido, pero no sé si 20, 30 o quizás más, que son todas de color blanco porque están hechas con marfil de hipopótamo. Tenemos que recordar que en Egipto se usaban 2 tipos de marfiles, el de los colmillos de elefantes que venían del centro de África y el de los colmillos de los hipopótamos que abundaban en el país, que era quizás de mejor calidad que la de elefante, pero era la más económica porque era la que era más fácil de conseguir, si se conseguía matar al bicho. Bien, estas figurillas son totalmente fuera de lo normal. Creo que hay más, las aquí. Bien, nos vamos a encontrar con figurillas de mujeres. Hay una mujer que está amamantando un niño, hay niños, hay músicos, hay animales, hay inclusive un enano, que lo tenemos por aquí arriba a la izquierda, pero para que tengáis una idea, si todos pensamos en cómo puede ser el colmillo de un hipopótamo, estas figurillas no pueden ser muy grandes. De hecho, la más pequeña tiene 1,6 centímetros y la más grande creo recordar que son algo así como 7 centímetros, es decir, son muy pequeñitas. Están esculpidas, la cara se ve bastante bien, en las imágenes de las mujeres vemos inclusive algún detalle de la peluca, pero las encontramos hoy muy estriadas. Tenemos que saber que el marfil es un elemento orgánico y que por lo tanto sufre mucho en función de dónde haya sido encontrado, ¿no? Bien. He traído estas 3 porque es que me han llamado mucho la atención. La de la izquierda es la de una enana, es una mujer, tiene las piernecitas muy cortas, se le ven inclusive los mechones de la peluca. La del medio es un escorpión, qué mejor que un escorpión en Egipto, y la de la derecha es una figurilla de un hombre o de un niño que está agazapado. Bien. Pero no podemos olvidar las cobras y fijaros estas cabezas de cobras que han aparecido. Son figuras todas muy pequeñas y además nos muestran una cosa, el marfil estaba pintado, porque en algunas de ellas vamos a ver que tienen restos de color azul. Otra imagen de los arqueólogos, pero es que esta, además de traerla para que vierais cómo tienen conservadas las piezas en estas cajitas, es para que vierais el tamaño de las figuritas. Lo que tiene la señora del medio es el escorpión que os acabo de mostrar en la pantalla anterior. Como veis, son muy pequeñas.
El arqueólogo de la derecha tiene, me parece que es uno de los animales, un mono sentado o algo así, y el de la izquierda, bueno, pues no se ve muy bien, pero vamos a ver, le ocupan solamente lo que son 3 dedos de la mano, es decir, que son muy, muy pequeñas y realizadas con gran detalle. Evidentemente, quien hizo esto o quien ofreció esto tenía un poder adquisitivo muy alto. Una, Pero una, no puedo... una pregunta, Dime, Laura, que dime, también los aprovecho oyentes, para beber. sí, Dime. los oyentes están interactuando con nosotros por si tienen preguntas. Estamos en directo, son las 8:22 de la noche. Y bueno, saludos a Serapis Teca, que se acaba de meter en el chat también. Serapis, o sea que es seguidor de Egipto 100%. Y luego Aroa nos pregunta, ¿para qué se supone que servían estas pequeñas figuras, si se sabe? Como ofrendas en el templo, Ofrendas. posiblemente. Estaban colocadas todas adentro de este vaso que os he mostrado, para quien lo haya visto, dentro de un vaso de cerámica, y se han encontrado en un sitio que, como comentaba, se piensa que podía ser un templo, algún lugar donde se realizaran ritos. Es decir, que lo más probable es que fuera algún tipo de ofrendas. No tenemos que olvidar que en los templos, en las catacumbas de los animales que tenían templos que están al norte de Saqqara, se han encontrado vasos, en este caso con piezas de bronce. Es Qué bueno. decir, que se solían depositar mucho en estos lugares sagrados. Pero hay otra cosa mucho más importante, a mí por lo menos me lo parece. En una de las zonas, que es el Com oriental, hay 2 talleres, los he marcado aquí en un plano de entre las casas, os he marcado el taller 2 y el taller 1, porque son nada menos que talleres de joyería. Muchas veces se pregunta, ¿y cómo eran los talleres de joyería? Bueno, pues sabemos que los egipcios fabricaron cuentas de collar de todo tipo, con todo tipo de material y desde los primeros años de su historia. Aquí tenemos a la derecha unos ejemplos, se trabajaba mucho, por ejemplo, la cornalina, el cuarzo, aquí tenemos piedras, tenemos algo de una piedra oscura. En realidad este algo es un amuleto de mosca. Fijaros la época, la antigüedad, desde cuando se usan los amuletos de mosca. Y sobre todo otro material que se usaba muchísimo eran las conchas marinas y además la concha de los huevos de avestruz. No nos tiene que extrañar, había muchos avestruces y el huevo era muy valorado como regalo, como objeto de decoración, pero además como material para hacer estas cosas. No sé cómo voy de tiempo. Tú tranquila. Vale, y en la parte de abajo os he puesto unas piedras, en realidad son unas herramientas muy pequeñitas, fijaros que la regla de abajo nos está mostrando 3 centímetros, que eran las piedras que servían precisamente para fabricar estas cuentas. He mencionado la cornalina, es una de las piedras que más se ha usado en joyería en Egipto y que además se encontraba muchísimo en el desierto oriental. Helas aquí unas piezas realmente magníficas. A la izquierda tenemos unas cuentas de collar. Hay que tener en cuenta que cuando las piezas aparecen en un enterramiento, lo que no se encuentra es el hilo con el que fueron engarzadas. La mayoría de las veces no se va a encontrar. Por lo tanto, lo que vemos es ya el engarzado, el hilado de los arqueólogos. En algunos casos las hay, pero no siempre. Bueno, pues aquí tenemos unas cuentas en cornalina en forma ovalada, que se va a utilizar muchísimo, y a la derecha tenemos las que os decía de cáscara de huevo de avestruz, las más pequeñitas. No sé si alguna vez, cuántas veces habéis tenido un huevo de avestruz entre las manos, pero sí os puedo decir que la cáscara es bastante gruesa. O sea, no es fácil de romper. Oye, Y entonces sí se puede trabajar. en el Museo Dime. Arqueológico Nacional, aquí en Madrid, hay huevo de avestruz en la sección de Egipto, si no recuerdo. Yo lo he visto, ¿eh? Lo he visto. Bueno, también en Sí, el sí. Cairo, obviamente, que he estado en el Museo del Cairo también. Lo he visto y es increíble. No lo he tenido en las manos, pero lo he visto. Son pesados, vacíos. Lo puedo decir porque yo tengo uno en casa. Anda. Mi papá me regaló uno. Ah, bueno, bueno, bueno. Y entonces tengo uno, está perforado, bueno, porque evidentemente se sacó el huevo, es moderno y no es de los egipcios, ¿no? Pero vamos, los avestruces han sido siempre los mismos. O sea que, bueno, ya sabéis que me gusta mostrar los arqueólogos en el trabajo. A la derecha tenemos una estudiosa, una dibujante, precisamente, que sepáis, todas las piezas generalmente se fotografían, se catalogan y se dibujan. Y a la izquierda vemos 2
especialistas en orfebrería. Fijaros bien en lo que he puesto aquí en este recuadro, lo que parecen ser unas láminas de oro, y esto parece ser una figurilla humana. Volveremos sobre el tema. Esto es otra de las cosas más importantes que han aparecido ahí. Esto es la leche, esto es la leche. Una fábrica de cerveza. Bueno, sabíamos evidentemente que los egipcios fabricaban cerveza, eso está más claro que el agua, ¿no? Pero se habían encontrado algunos elementos, pero vamos, una fábrica de cerveza no había aparecido. Bien, en la imagen de arriba os he puesto tal y como aparecen todos los ladrillos, un poquillo revueltos, que conste que han encontrado por lo menos 5 complejos de cervecería, es decir, 5, vamos a llamarlas fábricas de cerveza, pero parece ser que habría otras 2 o 3 más. Entonces, ¿qué vemos a la izquierda? Es una, vamos a ver, es como si fuera una base para colocar un cántaro grande y que alrededor tiene a modos de pies, digamos así, unos conos también en cerámica, y que seguramente ahí abajo era donde se ponía, se colocaba, se hacía el fuego que servía para hacerlo fermentar. No sé si lo he explicado muy bien para quien no lo está viendo. Y a la derecha tenemos un dibujito hecho por los arqueólogos de lo que tendríamos fotografiado arriba, es decir, esta descripción que os he hecho del cántaro rodeado con las barritas de donde se pondría el fuego abajo, habría por lo menos 8 cántaros trabajando la cerveza, y todo este recinto estaría rodeado de una serie de ladrillos. Recordemos que la cerveza egipcia no era como la nuestra. Prácticamente no tiene nada que ver, era más espesa, era más alimenticia, digamos, porque la que bebemos ahora nos quita la sed, pero no nos alimenta mucho que digamos, tenía menos líquida, posiblemente menos fermentada, etc. No voy a seguir hablando porque no he fabricado nunca cerveza y no lo sé. ¿Sabes si tienes el dato si se han hecho recreaciones de cómo se hacía la cerveza en el Antiguo Egipto? Yo creo que alguna recreación se ha hecho y creo recordar, pero me parece que se ha hecho en Inglaterra, no en Egipto. Pero no tengo, me has pillado, no tengo más información de esto. Creo que se ha hecho una recreación, con mismo que se han hecho con panaderías y otro tipo de cosas. Pero lo voy a buscar a ver si el próximo día lo puedo encontrar. Claro, nosotros también lo vamos a buscar porque es súper interesante también ver las diferencias en este caso. Mira, nos dice Aroa por el chat, ¿ves? Esto es maravilloso, hacer estas cosas en directo. Se hizo arqueología experimental en la Universidad Autónoma de Madrid. En la UAM. La Autónoma. En la UAM. Uy, sí. Qué vergüenza, yo estudié ahí, no lo sabía. Y José también nos dice que se ha hecho hasta garum, claro, seguro sí, que la cerveza el garum también. Sí lo sabía, sí, hasta lo he probado, pero la cerveza no lo sabía. Bueno, pues hablando de fábricas de cerveza, que no es la única que se ha encontrado en Egipto, esta posiblemente es la más antigua que tenemos hasta ahora, porque como veis ahí en la fecha que os he puesto, sería de entre el 3500 o el 3350 antes de Cristo. Fijaros en las fechas de las que estamos hablando, chicos. Madre mía. Bueno, y esto es digamos, el no va más de lo que ha aparecido en Tel el Farka. ¿Qué tenemos delante? Se trata de la misma pieza, ¿eh? La he puesto en tres versiones. En 3 procesos, digamos. Veíamos antes unos arqueólogos que dije orfebres, que con unas láminas de oro delante. ¿Recordáis que os puse el recuadro en rojo? Bien, lo que han aparecido son 2 figurillas de oro, como la que vemos aquí, pero en realidad lo que han aparecido solamente es el recubrimiento de las láminas de oro. ¿Por qué? Porque evidentemente lo más seguro es que estas fueran de madera y que estuvieran recubiertas con una lámina de oro, lo que hoy llamaríamos el pan de oro, pero más grueso que nuestro pan de oro. Entonces, la madera se descompone y las láminas se van arrugando un poquito como el papel albal, cuando lo quitamos de un envoltorio, pues algo parecido. Entonces, se ha ido reconstruyendo. En la imagen de la izquierda tenemos ya una primera, vamos a decir, no queda bien, pero como si la hubieran inflado, como si le hubieran puesto ya con buriles por la parte de adentro para darle forma a la carita, lo que se suele hacer con las máscaras. Y vemos que no tiene los ojos. En la siguiente imagen vemos que ya tiene los ojos, que son 2 ojitos de lapislázuli que se encontraron al lado. Y si nos podemos fijar abajo, lo siento que no todos lo podéis ver, pero bueno, si buscáis Tel el Farja seguramente lo podéis encontrar. Ya se ve que se le ha realizado en el proceso de restauración un cuerpo
para colocar estas láminas encima. Es decir, ¿recordáis las monedas de chocolate que iban envueltas que iban dentro de 2 placas de papel dorado? Bueno, si se iba el chocolate que nos lo comíamos, lo dorado se aplastaba todo. Eso es. Pero si no lo aplastábamos del todo y lo rellenábamos con algo que podía ser plastilina, parecía que seguíamos teniendo la moneda de chocolate. Como me gusta el chocolate, Qué siempre hambre me acaba de entrar. Bien, entonces a la derecha tenemos ya la figurilla reconstruida. Es una figurilla evidentemente de un hombre que tiene, en este caso, este no está vestido, tiene unas orejas prominentes, tiene sus 2 ojitos y la carita, pues como digo, redondita. Pero resulta que las figurillas eran 2. A la izquierda tenemos la más grande, que medía unos 60 centímetros de alto, más o menos. Una gran pieza, ¿eh? Estaba adornada con este pequeño collar y una cuenta de cornalina que tiene, para quienes no lo veáis, tenía un collar como con piedras blancas que podrían ser cáscaras de huevo de avestruz y una piedra de cornalina central. Está, como sabemos, ya reconstruido, no se presenta ningún tipo de, perdón, de atuendo, de vestido, no tiene collar como generalmente lo vamos a ver en la mayoría de las piezas, pero nos representa, primero, la imagen que tenemos es de un hombre poderoso, importante, posiblemente un jefe de la época, de la zona. Es una de las figurillas de este tipo, posiblemente la más antigua que se ha encontrado, y realmente quien ha podido hacer eso y depositarlo en su tumba nos está mostrando inclusive el poder no solamente social, sino el poder económico que tenía. Bien, la otra era más pequeña, tiene unos 30 centímetros de altura, es más pequeña, no tiene el collar de adorno. En la imagen tenemos la misma, ¿eh? Ahora mismo aquí tenemos la misma, no he traído la otra. Y posible se ha pensado que podía ser el gran jefe y su hijo o heredero que aparecieron en uno de estos enterramientos. Tel el Farja nos seguirá dando mucha información, habrá que seguirle un poco la pista. De hecho, este es un avance de una de las clases que voy a dar en el curso del mundo antiguo, porque a mí este hallazgo siempre me ha interesado muchísimo. Y con esto yo he terminado. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Si hay alguna pregunta, es el momento ahora. La verdad es que yo me he quedado impresionado. Me gusta mucho lo previo a lo que conocemos, ¿no? Como es el reino antiguo, lo previo, los orígenes. En este caso me gustaba mucho Nagada, y esto también me parece apasionante. El yacimiento, ¿no? Que engloba también Nagada, por lo que nos has comentado. O sea que... Porque, bueno, al final los yacimientos tienen muchas vidas. No sé si los oyentes tienen alguna pregunta. En todo caso, Laura, recuérdanos que ahora tenéis en el Centro Elban, en el Candelero, los oyentes que se pueden apuntar a algún curso, que estéis ahora con Amarna, tenéis la presentación también, recuérdanoslo. Bueno, nosotros desde hace 4 años estamos estudiando la historia de Egipto por periodos históricos y este año nos toca el de Amarna, que lo llamamos el Amarna y el retorno a la ortodoxia. Es un curso muy largo, es, digamos, nuestra niña bonita, tiene 26 clases de 2 horas cada uno y este año lo vamos a lanzar presencial, que ya me parece que esta mañana se ha cerrado la última plaza presencial. No sabemos todavía porque no sabemos cómo nos van a ir las normativas sanitarias. En función de ello tendremos más plazas, pero además lo sacamos también online, de manera de que se pueda seguir a distancia desde cualquier lugar. Y luego tenemos otro de Egipto que no es porque lo de yo, pero es mi favorito. Bueno, que es broma, que lo doy con otros 2 profesores, que se llama El mundo del Egipto antiguo y que este año lleva el número 4 porque llevamos también estudiando las bases del arte, de la historia, de la arqueología de Egipto, ¿no? Y precisamente la primera clase que voy a dar es sobre Tel el Farca. Bueno. También son los jueves, esta es a las 5 de la tarde y las clases son 18 clases de hora y media cada una. Pues ahí queda eso y la presentación el próximo miércoles, tanto presencial como a distancia. Y tú y yo haremos la sección, yo creo que lo vamos a hacer en directo en otro momento, ya lo hablamos eso fuera de aquí,
pero porque en directo mola más. Porque así la gente se mete, aunque no sea el día del miércoles, da igual, luego lo empastamos en el podcast y demás y me sale igual, o sea que... Vale, sin problema, a mí me da igual. Mientras no tengamos clase me da lo mismo. Por Sí. eso, lo cuadramos de esa manera. Pues nada, Laura, muchísimas gracias por estar con nosotros A y vosotros. seguimos, avanzamos por la senda del Antiguo Egipto. Laura, de verdad, ha sido un placer y es que he aprendido muchísimo. Estoy maravillado, vamos. O sea, es alucinante, me encanta esto. Bueno, me alegro. Cuídate mucho. Hasta otro día. Gracias, Laura. Adiós. Adiós. Adiós, adiós. Adiós. Chao, chao. Ahí tenía.